Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 535. Y los gemelos. Cuando Ash bajó a los gemelos de la montaña, nadie dijo gran cosa durante el camino. Para cuando llegaron a Ciudad Mos Dep, lo peor era que el sol aún estaba alto en el cielo. Todos los problemas que habían sufrido los gemelos habían ocurrido en un solo día. Tras la paliza que recibió, Tate apenas podía caminar por sí solo, así que Ash lo cargó a cuestas el resto del camino. Liza se mantuvo cerca al otro lado, aunque su habitual serenidad se había visto afectada, seguía manteniendo la compostura. Al llegar al gimnasio, Ash bajó con cuidado a Tate y comenzó a curar las heridas de los gemelos, mientras Liza se sentaba junto a él, mirando a su hermano con preocupación. Pikachu y Bee se acercaron y la empujaron suavemente, intentando tranquilizarla un poco. De acuerdo, dijo Ash en voz baja, moviendo un poco los hombros, vamos a arreglarte. Primero cogió algunos suministros. Vendas, pomada para quemaduras, lo básico, y empezó a tratar las heridas visibles. Tate hizo una mueca de dolor mientras Ash trabajaba. Lo siento, murmuró Ash, esta parte va a doler un poco. He tenido cosas peores, dijo Tate entre dientes, aunque su voz tembló un poco. Liza estaba cerca, observando atentamente. Demasiado cerca. Ash terminó de vendar uno de los brazos de Tate, luego hizo una pausa. Bien, dijo después de un momento, el resto lo manejaré de otra manera. Tate parpadeó con cansancio, de manera diferente. Ash no respondió de inmediato. En cambio, levantó ligeramente una mano, y una tenue luz azul brilló en su palma antes de presionarla contra las quemaduras en la piel de Tate. ¡Wow! Exclamó Tate, ¿eso se siente mejor? Preguntó Ash. Sí, dijo Tate, casi con incredulidad. ¿Tú también eres? Preguntó Liza, un poco aturdida. No, no soy un psíquico. Supongo que no sabrías cómo se llama. Lo más parecido a cómo me llamarías sería un usuario de aura, dijo Ash mientras le hacía unas cuantas revisiones más a Tate, ya que él había sido el que peor parado salió de la paliza. Creo que hemos oído algunas historias, pero nunca pensamos que nos encontraríamos con una, dijo Tate, haciendo una leve mueca. La mayor parte del dolor había desaparecido, pero la recuperación de Ash no fue instantánea ni completa. Sí, claro que no. La mayoría están extintos. Por cada 100 psíquicos, quizás solo quede un usuario de aura, dijo Ash con una leve sonrisa. Luego volvió a mirar a Liza y la examinó de arriba a abajo, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó, ¿o necesitas que te cure también? Liza parpadeó. Por un segundo, no respondió. Luego, su rostro se sonrojó levemente. Yo estoy bien, dijo rápidamente, tal vez demasiado rápido. Ash arqueó una ceja. ¿Estás seguro?, preguntó con naturalidad. Estabas más o menos en la zona de la explosión allá atrás. Ya dije que estoy bien, respondió Liza, mirando hacia un lado. Su habitual tono tranquilo seguía ahí, pero apenas perceptible. Ash la miró fijamente un segundo más. Está bien, como quieras. Ash se puso de pie y se limpió las rodillas. Por un instante, los tres guardaron silencio. Tate seguía frotándose el costado donde había recibido el peor golpe, y Liza se aferraba a sus pantalones con las manos, queriendo decir algo, pero sin encontrar las palabras. Pero antes de que Liza pudiera decir algo, Tate habló, con voz suave, pues no podía mirarla a los ojos. Liza, lo siento, es culpa mía. ¿Qué? Liza se incorporó de golpe, mirando a su hermano. Estaba a punto de regañarlo por haber dicho eso, pero él volvió a hablar, interrumpiéndola. Cuando peleábamos, no peleábamos como solemos hacerlo, estaba tan ocupada tratando de protegerte que ni siquiera me di cuenta de que ese tipo estaba usando ilusiones. Al final, casi morimos porque no podía superar lo que había pasado. Tate sabía que debían haber luchado en equipo, pero no lo hicieron. Desde que Liza desapareció durante un mes, le aterraba perderla. Por eso se esforzó demasiado por protegerla, cuando ella no necesitaba protección. Debían trabajar juntos. Liza se quedó paralizada un instante tras oír eso.
Tate, dijo en voz baja. Él seguía sin mirarla. Me equivoqué, continuó con voz tensa. Siempre luchamos juntos. Eso es lo que nos hace fuertes. Pero yo y seguí tratándote como si necesitaras protección en lugar de confiar en que lucharías conmigo. Dudé y eso casi nos mata a los dos y para. Su voz lo atravesó. Tate se estremeció ligeramente y finalmente levantó la vista. Liza estaba de pie, con los puños apretados a los costados y la mirada fija en la de él. No toda la culpa es tuya, dijo con firmeza. Tate parpadeó, pillado desprevenido. Yo también lo noté, admitió Liza, con la voz más suave pero aún firme. Me di cuenta de que te estabas conteniendo, pero no dije nada. Bajó la mirada por un segundo, apretando los puños. Yo también tenía miedo. Liza miró sus manos. Yo, no sé qué pasó ese mes, y eso me asusta más que nada. Pero lo que más me asustaba era saber que tú también estabas solo. Tate bajó la mirada hacia sus vendajes y dijo en voz baja. Ambos estábamos fuera de... Sí, asintió Liza, lo éramos. Ash, que seguía allí, rompió el incómodo momento con un aplauso. Vale, genial, los dos se equivocaron y se quieren. Un 10/10 en cuanto a vínculo entre hermanos. Tate y Liza se sobresaltaron ante el repentino aplauso, pero tuvieron que admitir que les sirvió para dejar de pensar en lo mal que habían ido las cosas. Cierto, nunca pudimos darte las gracias, Liza parpadeó, dándose cuenta de que ni siquiera habían oído el nombre de Ash, y eso la hizo cubrirse la cara avergonzada. Soy Ash. Encantado de conocerte, dijo Ash riendo. Pero no hay problema. Estaba por aquí, añadió en tono de broma, aunque era una completa mentira. El lugar donde se encontraban era un sitio secreto al que no se podía acceder por casualidad. Aún así, el hecho de que Ash aparentemente caminara por ahí les había salvado la vida, así que Tate y Liza no iban a cuestionarlo demasiado. Pero sí, parece que se llevaron las esferas roja y azul. No pudimos detenerlos, dijo Tate, rascándose la mejilla. Vaya líderes de gimnasio que somos, no es culpa vuestra. Claramente sabían quiénes sois y cómo contrarrestaros. Estabais en desventaja. Aún así, lo hicisteis genial, aunque no estuvierais al 100%, dijo Ash sonriendo a los gemelos. Eso pareció avergonzar a los gemelos, como si no estuvieran acostumbrados a recibir tantos elogios. Solo faltaba que bailaran un poco y dijeran que no les había gustado, que qué pena. Quizás la próxima vez. ¿Sabes por qué las querían?, preguntó Ash, aunque ya sabía para qué servían las esferas. No, la amable pareja de ancianos que normalmente cuidan de las esferas nunca nos lo dijo. Solo queríamos protegerlas, pero no pudimos, dijo Liza. Ya veo, murmuró Ash, más para sí mismo. ¿Y piensas contárselo a alguien más? Liza bajó la mirada. No, podemos, se supone que las esferas y el santuario en el que estábamos son un secreto. Si se descubre, entonces, dijo Tate, pero no terminó la frase. Liza miró a Ash, juntó las manos delante de ella y le suplicó. Por favor, no le cuentes a nadie sobre las esferas ni el santuario. No es que no quisieran contárselo a nadie, sino que, literalmente, no podían debido a las normas que les había impuesto la asociación. Desconocían el motivo por el que la asociación quería mantener los orbes en secreto, pero también sabían que, si esto salía a la luz, perder su puesto como líderes de gimnasio sería lo de menos. Aún podían avisar a la asociación, y lo harían, pero eso era todo. No podían hacer nada más. Ni siquiera podían salir a buscar los orbes por su cuenta. Ash frunció el ceño. Lo peor era que sabía por qué la asociación Pokémon quería mantener esto en secreto. Si salía a la luz, la gente empezaría a hacerse preguntas que podrían sacar a la luz cosas que querían mantener ocultas, incluyendo lo que sucedió 6 años atrás. Ash suspiró. Está bien, lo prometo, dijo, dándoles una palmadita en la cabeza a ambos. No se lo diré a nadie. Liza se relajó visiblemente, sus hombros cayeron como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Gracias, dijo en voz baja. Tate asintió también, aunque seguía pareciendo frustrado, apretando ligeramente las vendas con las manos. Lo denunciaremos a la asociación, es todo lo que podemos hacer. Ash no respondió de inmediato. Podría haber insistido y obtenido más información, pero no podían decirle nada que no supiera ya. De hecho, en un principio no tenía previsto intervenir. Había planeado atacar a los administradores de Magma y recuperar los orbes, pero fue entonces cuando vio que uno de ellos era Zenith.
sabía de él por insurgencia, y su presencia allí empeoraba mucho las cosas. Por no mencionar que cuando Zenith estaba a punto de matar a Liza, y luego Tate tras ella, Ash no podía permitirlo. Así que intervino y lo apartó de un empujón, lo que les dio la oportunidad de escapar con las esferas. De hecho, Ash no sabía mucho de lo que pasó después en el manga. Tras caer en la ilusión, no volvemos a verlos hasta el arco de la guerra final, cuando estaban en la isla Espejismo con Juan. No está claro qué les sucedió, si simplemente se quedaron luchando contra una ilusión o si el equipo Magma los capturó y Juan los rescató después, pero Ash se inclinaba a pensar que probablemente fue lo segundo. Después de todo, si no fue así, ¿por qué no aparecieron hasta entonces? Pero eso no era importante ahora mismo. Bueno, dijo, ustedes dos deberían descansar. Puede que les haya curado las heridas, pero van a necesitar algo más que pomada y vendas. Tate asintió, sí. Pikachu y Bee volvieron a subirse a los hombros de Ash. Luego se giró hacia donde Abby debería llegar, si es que alguna vez lograba calcular bien el momento. Bueno, los dejaré recuperarse. ¿Te vas?, preguntó Liza rápidamente, la pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Ash hizo una pausa, luego asintió, sí, dijo simplemente. Tate frunció ligeramente el ceño, ¿ya? Ash se rascó la nuca, con un aire algo avergonzado. Tengo que hacerlo. Mis amigos no saben que estoy aquí. Si se enteran de que salí, me van a atar. Pero luego bajó la mano y sonrió con suficiencia. Pero volveré. Después de todo, ustedes son los líderes de gimnasio, así que pronto tendré que desafiarlos a ambos. Tate y Liza parpadearon al unísono. ¿Eres un retador?, preguntó Tate, casi sin poder creer lo que Ash había dicho. Después de todo, con solo ver una demostración, Pikachu y Bee parecían individualmente más fuertes que cualquiera de sus Pokémon. Sí, pero ahora mismo solo tengo 4 insignias. Liza se rascó la mejilla, si quieres, podríamos darte la placa. Digo, nos salvaste. Lo siento, pero si vuelvo con una insignia, mis amigos me matarán, dijo Ash riendo con impotencia. Además, cuando regrese, espero que ustedes dos sean más fuertes. No sé por qué están tan descoordinados, pero no quiero una batalla fácil. Ash sonrió con picardía mientras les daba un golpecito en la frente a los gemelos. Ambos son muy fuertes, así que prepárense. Más les vale no decepcionarme, dijo Ash en tono juguetón. Tate se frotó la cabeza, y Liza resopló y desvió la mirada. Ya verás. La próxima vez seremos tan fuertes que podremos vencer a 10 de esos tipos. No tendrás ninguna oportunidad. Así me gusta, dijo Ash con una sonrisa burlancia. Me prepararé bien. Espero un verdadero desafío. Entonces se detuvo y miró hacia la puerta. Ya era hora, murmuró entre dientes. Miró a los gemelos y dijo, bueno, parece que mi transporte ya llegó, por fin. Así que será mejor que estén preparados. Lo haremos, ya verás, dijo Tate, asintiendo con la cabeza, mientras Liza tenía que ponerle una mano en el hombro para que no se lastimara al asentir tan rápido. Mientras tanto, volvemos con Ash Tuo. 10 minutos después el pasillo en sí ya no parecía formar parte de la misma base. El suelo metálico estaba agrietado en varios sitios, y algunas secciones estaban ligeramente deformadas hacia arriba, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Las paredes estaban chamuscadas en algunos puntos, y en otros, había hielo irregular colgando de las vigas de soporte dobladas. En medio de todo, justo en el centro del caos, Orm estaba de pie, y frente a él, su primer Yukle yacía de espaldas cerca de la pared, desmayado pero por lo demás ileso. Lo hiciste bien, dijo Orm en voz baja, echándole un vistazo por un momento. Inmediatamente después, su mirada volvió a enfocar. Audrey estaba de pie frente a él, completamente ilesa. Bueno, casi. Una pequeña grieta se abría en el suelo cerca de sus pies, donde antes se había visto obligada a esquivar. Su expresión ya no era de diversión, sino de enfado. Increíble, murmuró. Y tras ella, Cloyster fue derrotado, con su caparazón ladeado y completamente fuera de combate. Tuvo que enviar a su Swampert y a su Crawdaunt. Frente a ellos, el segundo Yukle de Orm permanecía pegado al suelo a sus pies, y Jumpluff flotaba perezosamente a su lado, con sus esporas de algodón flotando en el aire. El contraste era absurdo. Los ojos de Audrey se entrecerraron. ¿Me estás diciendo? Dijo lentamente, ¿que esto es con lo que luchas?
Orm parpadeó y luego miró a Jumpluff mientras giraba perezosamente en el aire. ¿Sí? A Audrey le tembló un ojo. Por un instante, consideró seriamente acercarse y golpear al tipo. Si no supiera con certeza que probablemente podría partirla en dos, ya lo habría hecho. Swampert dijo con frialdad, acaba con esto. Swampert cargó hacia adelante, con el puño brillante mientras se lanzaba directamente hacia Jumpluff. Rebote, dijo Orm. Jumpluff se elevó al mismo tiempo que el puñetazo, que agrietó el suelo donde había estado un instante antes. Orm continuó. Shukle, Wrap. El segundo Shukle extendió repentinamente su cuello, estirándolo mucho más allá de lo que debería haber sido físicamente posible, envolviéndolo con fuerza alrededor del brazo de Swampert mientras se balanceaba. Swampert gruñó en señal de protesta, tratando de retroceder, pero Orm continuó. Ahora, sanguijuela. Desde arriba, Jumpluff lanzó semillas brillantes que cayeron sobre el cuerpo de Swampert, comenzando inmediatamente a drenar su energía. Audrey chasqueó la lengua con fastidio. Crawdaund, córtalo. Crawdaund cargó hacia adelante, sus garras brillantes se dirigieron hacia el cuello extendido de Shukle. Retírate, ordenó a Orm rápidamente. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Shukle se retrajo repentinamente dentro de su caparazón, y la garra de Crawdaund rebotó inofensivamente con un fuerte estrépito. Orm ladeó ligeramente la cabeza. Haces bastante ruido. El ojo de Audrey se contrajo de nuevo. Surf. Swampert golpeó el suelo con ambas manos. Una enorme ola recorrió el pasillo, avanzando con fuerza e inundando toda la zona. Jumpluff salió disparado por los aires, apenas logrando estabilizarse, mientras que Shukle fue desequilibrado y se estrelló contra la pared. Orm clavó los pies en el suelo para mantenerse en pie mientras el agua corría a su alrededor. Aunque parecía que estaban igualados, Orm se encontraba en clara desventaja. Para empezar, estaba acostumbrado a luchar en zonas más boscosas. Otro problema era que Audrey tenía un equipo completo de 6 Pokémon, mientras que Orm solo tenía 3. Sus 2 Shukle y su Jumpluff. Eso era todo. Es decir, tenía otros Pokémon, como un montón de crías de Shukle, pero no estaban entrenadas y no le gustaba usar a las crías como escudos humanos. En fin, Audrey continuó su ataque. Acaba con esto. Crawdaund se lanzó a través del agua, moviéndose ahora más rápido, con sus garras brillando mientras apuntaba directamente hacia Jumpluff. Espora aturdidora, gritó Orm rápidamente. Jumpluff giró sobre sí mismo, liberando una nube de polvo dorado, y Crawdaund corrió directamente a través de ella, quedándose paralizado a mitad de paso. Orm asintió, satisfecho. Buen trabajo. Justo cuando Audrey estaba a punto de sentir que su presión arterial volvía a dispararse tras pelear con ese tipo, un estruendo resonó desde el pasillo, detrás de él. Los ojos de Audrey se alzaron al instante. ¿Y ahora qué? Entonces, una forma gigantesca comenzó a emerger del vapor y el agua que aún persistían. Era un camerúpico. Las pezuñas del Pokémon aterrizaron pesadamente sobre el suelo metálico con un golpe sordo, e inmediatamente el agua poco profunda comenzó a humear. Salió de detrás del Camerún, cuyo pelaje ondeaba ligeramente mientras sus ojos escudriñaban el campo de batalla. No pareció sorprendido. «Sigues en pie», dijo. Orm se volvió y sonrió. «Sí», dijo, «ella es fuerte». La mirada de D se dirigió a Audrey, quien también los observaba a ambos, analizando qué hacer en esa situación. Entrecerró los ojos, observando los uniformes del equipo Magma que ambos llevaban puestos. No lo creía del todo, pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, oyó más ruidos de pelea al final del pasillo, por donde habían salido Orm y D. «Ya veo, tienes más contigo», dijo lentamente. Considerando la situación en la que se encontraba, no era la ideal. Confiaba en que podría haber derrotado a Orm, pero Orm y D juntos serían un problema que no estaba segura de poder superar. Por no mencionar que la base que los rodeaba estaba siendo asaltada y destruida. A esas alturas, todo estaba perdido. Simplemente no valía la pena arriesgar su vida por algo que ni siquiera le importaba demasiado. Chasqueó la lengua suavemente. Swampert. Crawdaund. Atrás. Ambos Pokémon dudaron apenas una fracción de segundo antes de retirarse a su lado. Orm parpadeó. Audrey alzó la mano y se echó un mechón de pelo blanco hacia atrás, sobre el hombro, completamente serena de nuevo.
Esta base ya está comprometida, dijo con ligereza, echando un vistazo a la destrucción, y aunque esto ha sido entretenido, sus ojos se dirigieron rápidamente a D. No me interesan los riesgos innecesarios. D no dijo nada. Audrey sonrió levemente, pero no me malinterpretes, añadió, esto no significa que estés ganando. Orm se rascó la mejilla, da esa sensación. La sonrisa de Audrey se desvaneció ligeramente ante esas palabras. Respiró hondo, recomponiéndose, y luego se giró. Hasta la próxima. Sin decirle una palabra más, regresó por el pasillo inundado por el que había venido, y su figura se fue desvaneciendo entre la tenue luz y el vapor. Después de que ella se fue, Humpluz se posó sobre la cabeza de Orm. Orm extendió la mano y la acarició suavemente. Buen trabajo. D dio un pequeño paso adelante, observando la dirección en la que Audrey se fue. Ya veo. Orm miró a su alrededor y dijo, ¿por qué no vamos tras ella? D lo miró y tocó un reloj imaginario. Nos quedan 5 minutos. No tenemos tiempo para eso. Ah, sí, lo olvidé. Orm se rascó la cabeza. Está bien. Hiciste un buen trabajo, dijo D simplemente, gracias. Orm parpadeó varias veces, tratando de asimilarlo. Después de todo, Kaiser nunca le habían dado las gracias por ninguna de las veces que los había ayudado. Orm sacó un pañuelo de papel de la nada y se secó los ojos, que estaban llenos de lágrimas. Vaya, eres un buen tipo. Con razón estaban tan preocupados por ti. Dijo Orm, secándose los ojos. Te observó y luego le dio una palmada en el hombro a Orm. Vamos, volvamos a la nave con los demás. Tenemos que asegurarnos de que ellos también estén a salvo. D no esperó respuesta. Tras ordenarle al Pokémon de tipo fuego que lanzara llamas por toda la habitación, dejando marcas de quemaduras, volvió a meter a Camerupt en su Pokéball. Luego se dio la vuelta para caminar, y Orm lo siguió rápidamente, sosteniendo a su Pokémon en brazos. Al regresar a la habitación donde estaban antes de separarse, D y Orm vieron muchas cosas. Secciones enteras del pasillo habían sido destrozadas. Una habitación por la que pasaron estaba completamente inundada, con símbolos de magma grabados toscamente en las paredes. En otra, había cajas abiertas, suministros esparcidos por todas partes y un grupo de reclutas del equipo Aqua atados con lo que parecían enredaderas. Orm señaló mientras pasaban y dijo, ¿es eso normal? No, dijo D rotundamente. Y yo. Una fuerte explosión resonó en algún lugar más profundo de la base. Luego otra. Orm ladeó la cabeza, parece que se lo están pasando bien. Lo son, dijo D. Ese es el problema. Doblaron una esquina y casi chocaron de frente con Jai, que corría a toda velocidad por el pasillo con sus Meowths, Tudi, Rudey y Todd, agarrados a sus hombros. Ahí estás. Gritó Jai, frenando bruscamente. Uno de los Meowths señaló inmediatamente hacia atrás, por donde había venido, parloteando frenéticamente. Jai asintió rápidamente. Sí, bueno, buenas noticias, rompimos muchas cosas. Todd simplemente lo miró con esa expresión inexpresiva, mientras que Rudey parecía estar esperando una razón para abofetear a Jai de nuevo. Vale, dijo Jai, intentando evitar otra bofetada, quizás demasiadas cosas. D arqueó una ceja y dijo, define demasiado. Jai rió nerviosamente, frotándose la nuca, ¿así que sabes lo que dijiste sobre el equipo de frenado? Sí. ¿Y dejar pruebas? Sí. ¿Y tal vez robar cosas? Sí, Jai. Jai señaló detrás de él. Puede que haya un incendio. Hubo una pausa. Un lejano WOM resonó en la base. D cerró los ojos durante medio segundo. ¿Está contenido? Jai vaciló. ¿Qué significa contenido? Rudey y Tudi le dieron una bofetada al mismo tiempo, dejándolo callado. En ese momento, Enid finalmente salió de la habitación. Esta vez, D notó que había sacado a Natu otra vez. Hacía tiempo que no veía a ese pequeño. Pero Enid respondió por Jai. Se divirtió demasiado cuando encontramos una caja de fuegos artificiales. Orm se animó un poco. Oh. Fuego. Camerupt puede ayudar con eso. No, dijo D inmediatamente. Orm hizo una pausa. No, repitió D, pasando ya junto a Jai. Nos vamos. Jai parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Así sin más? Sí. Solo tenemos unos 5 minutos antes de que los sistemas vuelvan a estar en línea. Jai se quedó paralizado. Lo siento, ¿qué es que ahora? Enid se cubrió el rostro.
Sabía que no debería haberte hecho caso. Jai, otra explosión, esta vez más cerca. Orm miró a su alrededor. Oh. Eso no suena bien. No es así, dijo D con calma. Hemos terminado aquí. Jai se dio la vuelta inmediatamente y comenzó a correr de nuevo. Sí, esa es mi señal, todos los demás vayan por aquí. T y Orm siguieron a Jai mientras corría delante, gritando a todos que llegaran rápidamente a la nave antes de que los soldados rasos que aún estaban conscientes pudieran pedir refuerzos y cerrar las puertas. A medida que avanzaban, más miembros del grupo comenzaron a converger desde diferentes pasillos. Domino apareció primero, saliendo de un pasillo lateral, sacudiéndose el polvo de la manga como si acabara de terminar un recado casual en lugar de desmantelar una sección de la base. Oh, mira lo que encontramos. Dijo Domino mientras agarraba una caja y la levantaba con una sonrisa. Ya no las necesitarán, ¿verdad? D ni siquiera se molestó en mirar lo que había cogido. ¡Qué bien! Si lo quieres, tráelo al barco, nos vamos ya. Enid puso los ojos en blanco, pero comenzó a caminar para alcanzar a Are. Hemos llegado a sus almacenes y zonas de transporte, dijo, cruzándose de brazos. De nada. Detrás de ella aparecieron Elena y Oakley. La primera, tan tranquila como siempre, mientras que Stephen el embrujado se reía después de haber hecho, sin duda, muchas bromas, y el segundo arrastraba a Annie por el cuello de la camisa. Estaba probando algo. Protestó Annie. Explotó, dijo Oakley rotundamente. Se suponía que debía ser así. Otra explosión la dejó sola. Todos se detuvieron. Entonces Annie se rascó la mejilla. Vale, quizás usé demasiado explosivo. Justo en ese momento, se produjo otra gran explosión que sacudió la base. Vale, quizás demasiado, añadió Annie. Domino suspiró, pellizcándose el puente de la nariz, por supuesto, se cubrió la cara. Bueno, al menos esto funcionaría para el plan. Está bien, vamos. Salgamos de aquí. Nadie necesitó más convencimiento, así que todos regresaron a la nave. Oakley tomó los controles y los sacó de la base, justo a tiempo antes de que quedaran atrapados. D no manipuló las cifras en absoluto, porque nunca estuvieron en peligro de quedar atrapados. Estás loco. Por ahora, D estiró los brazos a la espalda mientras observaba a todos los que revisaban las cosas que habían logrado agarrar, y a Orm, que simplemente parecía feliz de estar allí. Suspiró con impotencia. Bueno, al menos esto haría que la presión arterial de Archie se disparara. Ahora, ¿cómo conseguir a Maxie? Pero por ahora, disfrutaría del momento. Sus planes estaban tomando forma a la perfección. En la frontera de la batalla, Greta, Tucker, Luke, Spencer, Brandon y Annabelle regresaron a la frontera de batalla horas después de la pelea. Se estaban curando las heridas, intentando no esforzarse demasiado al regresar con la ropa rasgada y sucia. Scott ya estaba allí, sentado en una mesa esperándolos, y cuando los vio llegar volando en el salamence herido de Tucker, les hizo señas para que se acercaran. Hola, chicos. ¿Qué tal les fue? Preguntó Scott. La mayoría pensaría que estaba demasiado alegre, pero así era Scott, así que nadie le dio importancia, bueno, todos excepto Annabelle. Había algo en la forma de actuar de Scott. Algo que ella intuía, pero no tenía pruebas que lo respaldaran ni motivo para mencionarlo. Pero después de lo sucedido, tuvo una idea bastante clara. Solo necesitaba confirmarla. Así que mientras Scott charlaba con todos, contándoles lo que había sucedido mientras estaban ausentes, y justo cuando se dio la vuelta para enviarlos a todos a la enfermería, Annabelle lo interrumpió. Señor Scott, hay algo que me gustaría preguntarle. Antes de que Scott pudiera darse la vuelta, Annabelle continuó. ¿Sabías lo que estaba pasando desde el principio? ¿Sabías de Hirachi? Y de Guile, el hombre de la armadura. En ese momento, Scott se detuvo y sus ojos se volvieron hacia ella por encima de sus gafas de sol. Todos los demás miraron a Annabelle con asombro. Oye, Annabelle, ¿estás bien? ¿Qué dices? Preguntó Greta. Sí, estamos hablando de Scott, añadió Tucker. Pero Annabelle no se echó atrás. Y bien. Cuéntanos. Scott aún no se volvió hacia ellos, pero habló. Creen que lo supe todo el tiempo, pero fingí que no. Bueno, se giró y posó de nuevo con su brillante sonrisa, tienes toda la razón. En cuanto dijo eso, todos se quedaron mirándolo fijamente. Ni siquiera Annabelle esperaba una respuesta tan directa. ¿Qué te hizo sospechar, Annabelle?
preguntó Scott, dándole un codazo, genuinamente emocionado por saber cómo lo habían descubierto. Simplemente tuve una corazonada. Sin ninguna razón en particular, dijo Annabel, tratando de no revelar demasiado. Entonces hizo una pausa y se frotó la barbilla. Pero si tuviera que darte una razón, sería la mirada que nos echaste cuando te dijimos que íbamos a la cueva, y cuando volvimos todos magullados y maltrechos. ¿Te refieres a esta mirada?, dijo Scott, llevándose un dedo a la barbilla mientras mantenía su característica sonrisa. Así que tenía razón. ¿Pero por qué nos ocultaste esta información vital?, exigió Annabel. Ahora que los demás lo sabían, todos miraron a Scott, esperando una explicación. Pero entonces Scott finalmente dejó de sonreír. Se cruzó de brazos y los miró a todos con expresión seria. ¿No es obvio?, dijo, porque quería que vosotros, los cerebros de la frontera, os hicierais más fuertes. Capítulo 536. Debes hacerte más fuerte. Durante los sucesos del ataque del hombre enmascarado, no pensaste que eso era lo único que estaba pasando, ¿verdad? Ya sabías que se estaban abriendo ultra agujeros fuera de Johto, pero eso no fue todo lo que ocurrió. Recuerda, el profesor Oak estaba en Johto para la conferencia plateada. Entonces, ¿quién estaba en el laboratorio de Pueblo Paleta? Bueno, primero tenemos que retroceder aproximadamente un año, después de que el trío principal de canto formado por Ash, Gary y Green emprendiera su viaje. Oak quería preparar algunas cosas para el día de su regreso, así que pidió ayuda a una vieja amiga. Bueno, eso no es del todo cierto, en realidad no se lo pidió. Ella simplemente se metió en medio. Esa mujer se llamaba Ultima. Ultima era una mujer que vivía en las Islas Sevi y una vieja amiga de Oak. En realidad, Ash ni siquiera la había conocido, ya que nunca había estado allí, pero era un personaje interesante. Lo que ella consiguió para Oak fue una tableta llena de información, que contenía datos sobre Pokémon legendarios que había obtenido por medios cuestionables. Lo que Oak buscaba en la tableta era información sobre Celebi y Mew, pero esta contenía, más o menos, información sobre todos los Pokémon singulares, desde Mew hasta Victini. Pero ni siquiera Oak pudo descifrarlo. Estaba escrito en una lengua antigua y él tenía otras responsabilidades, así que el proyecto quedó aparcado. No se trataba de una amenaza apocalíptica que requiriera atención inmediata. Simplemente quería la información por razones que explicaría cuando la obtuviera. Sin embargo, cuando tuvo que ir a Johto, dejó a Tracey a cargo del laboratorio, junto con su Kangaskhan personal. Y durante ese tiempo, se produjo el ataque del hombre enmascarado, lo que imposibilitó todo contacto desde fuera de Johto. Alguien se aprovechó de la ausencia de Oak en el laboratorio, y ese alguien fue Guiley Goat. Durante el caos en Johto, se coló en el laboratorio de Profesor Oak y robó la tableta que contenía toda la información. Aunque Oak no pudo descifrarlo todo, lo único que había traducido era la primera entrada, que, casualmente, era Hirachi. Y eso era precisamente lo que Guile buscaba. Por supuesto, no fue una batalla limpia. Mientras Guile lo tomaba, el Kangaskhan del profesor Oak se abalanzó para atacarlo por sorpresa e intentó golpearlo. Pero con su espada especial, Guile contraatacó, devolviendo el golpe a Kangaskhan con el doble de fuerza. Si bien Kangaskhan había sido un campeón en su mejor momento, se había oxidado, por lo que, en el mejor de los casos, su nivel era similar al del alto mando. El alboroto causó mucho ruido, y todos los Pokémon que se encontraban en el laboratorio en ese momento, incluidos muchos de los de Ash, corrieron hacia allí. Como Tracey ya estaba en el laboratorio, fue el primero en subir corriendo para ver qué sucedía. Pero cuando llegó a lo alto de la escalera, no había nadie, solo Kangaskhan, inconsciente en el suelo, la tablilla original destrozada y el manuscrito desaparecido. Obviamente, Oak tenía cámaras en el laboratorio. Sería una estupidez no haberlas visto. Así que, al regresar, lo vio todo. Guile derrotando a Kangaskhan, destruyendo la tableta, robando el manuscrito y escapando, todo ello ataviado con una armadura. Ahora bien, era obvio que Oak quería encontrar a esta persona, ya que, primero, había irrumpido en su laboratorio. Segundo, había herido a sus Pokémon. Y tercero, si sabía lo que contenía la tableta, existía la posibilidad de que supiera más. Y dado que lo único que se llevó fue la información sobre Hirachi, Oak sabía exactamente lo que buscaba. Pero también había algunos problemas. Primero, quienquiera que hiciera esto sabía que Oak no estaría en Kanto y que no se le podría contactar. Después de todo, tiene un Alakazam.
Con una sola llamada de Tracey, Oak habría regresado en 5 segundos. Así que quienquiera que hiciera esto conocía el plan del hombre enmascarado o tenía a alguien que lo conocía. En segundo lugar, desconocía la función de la espada y su material. Ya estaba estudiando los pequeños fragmentos de plata que habían quedado, pero el hecho era que esta persona había logrado derrotar a su Kangaskhan. Ahora, Oak estaba oxidado. La última vez que había librado un combate individual fue hacía unos 15 años, cuando luchó contra Red y Blue, quienes para entonces ya eran entrenadores de rango campeón. Al nivel actual de Oak, no ha entrenado activamente a sus Pokémon en años. Claro, se entrenan solos, pero no es perfecto. Solo su Dragonite conserva el rango de campeón. Sus otros Pokémon han bajado a un nivel medio o bajo de alto mando. Así que existía una posibilidad real de que, si se enfrentaba a esta persona, perdiera. Y una cosa más. No se lo contó a nadie, especialmente a Ash, Gary y Green después de que regresaran de Johto. Porque sabía que si se lo decía, los tres harían lo que fuera por encontrar a ese hombre. Y aunque eran fuertes, no estaban al nivel del alto mando. Por eso llamó a un viejo amigo, Scott. Se conocían. Scott había financiado algunos de los proyectos de Oak, y Oak sabía que Scott estaba reuniendo a entrenadores de gran nivel. Así que le contó la situación. Scott mantuvo su característica sonrisa, pero con un trasfondo más serio. Los líderes de la frontera eran fuertes, pero aún no alcanzaban el nivel del alto mando. Los más cercanos eran Brandon, con los Regis, y Spencer, con su experiencia, pero el resto tenía un alto nivel de líder de gimnasio por el momento. Aún así, Scott dijo que ayudaría a detener a ese hombre. Fue entonces cuando idearon un plan que mantuvieron en secreto. Incluso ahora, solo Scott y Oak saben de qué se trata. Y ahí es donde volvemos al presente, en la frontera de batalla. Después de que Scott terminara de explicarlo todo, ninguno de ellos habló por un momento, todos en estado de shock por lo que acababan de escuchar. Finalmente, Tucker fue el primero en decir algo. Se enfadó visiblemente y alzó la voz. ¿Por qué no nos contaste todo esto antes? Habríamos estado mejor preparados si lo hubiéramos sabido. Y Noland no habría sido atacado. ¿De verdad lo crees? Respondió Scott con expresión severa. Déjame preguntarte algo, continuó Scott, entrecerrando los ojos, ¿te lo hubiera dicho antes para poder derrotar a este intruso? Tucker abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Ninguno de los demás cerebros de la frontera habló tampoco, porque todos conocían la verdad. Incluso si hubieran sabido de Guile, no habrían tenido forma de contrarrestar su espada. Saber que había alguien con armadura no era suficiente. Aun si lo hubieras sabido, habrías sido derrotado si hubieras sido débil. Y aunque no lo supieras, habrías ganado si hubieras sido fuerte. ¿Acaso no son esos los principios de la batalla? Dijo Scott sin andarse con rodeos. Tucker apretó los puños a los costados, con la mandíbula tensa, pero esta vez no interrumpió. Lucky desvió la mirada ligeramente, con los ojos ensombrecidos mientras repasaba la pelea en su mente. Spencer simplemente cerró los ojos, exhalando lentamente. Brandon no se movió en absoluto. Y Annabelle mantuvo su mirada fija en Scott. Scott dejó que el silencio se instalara por un momento antes de volver a hablar. Permítame preguntarle algo, dijo. Eso les llamó la atención. Scott se ajustó ligeramente las gafas de sol. ¿Qué harás, si vuelve a aparecer? La pregunta quedó suspendida en el aire. Tucker fue el primero en responder, casi gritando. Lo derrotaremos. Greta se crujió los nudillos y dijo. Sí, de una vez por todas. Todos compartían la misma idea. Ni siquiera hacía falta decirlo. Exactamente, dijo Scott, señalándolos, pero para lograrlo, todos ustedes deben volverse más fuertes de lo que son. Y no crean que esta vez lo están haciendo solos, interrumpió otra voz desde atrás. Todos se giraron rápidamente. De pie en el umbral, vieron a Noland apoyado en el marco, sonriéndoles, incluso con las vendas aún envueltas alrededor de su cabeza. Noland. Exclamó finalmente Brandon, casi corriendo hacia su viejo amigo, es genial verte recuperado. Noland sonrió con impotencia. Scott me puso al tanto de la situación, así que oí que todos intentaron vengarme, ¿eh? Annabelle suspiró y bajó la mirada. Lo intentamos, pero al final, Scott tiene razón, fuimos demasiado débiles. Su mente lo repetía una y otra vez. Había sido demasiado débil. Demasiado débil para cuidar de sí misma.
Demasiado débil para detener al equipo Rocket aquella vez en el barco. Demasiado débil para detener al hombre blindado. Y demasiado débil para salvar a B. Levantó la mano, agarrando la bufanda, y finalmente alzó la vista. Pero la próxima vez ganaremos, dijo Annabel con voz firme. Ya no quería ser débil. Nolan sonrió y dijo: bueno, si vamos a hacerlo, deberíamos fortalecernos juntos. Luego miró a Scott y le dijo: señor Scott, cuando me lo comentó antes, ¿tiene por casualidad una copia de las notas? ¿Te refieres a esto?, preguntó Scott, mostrando un cuaderno. Guile quizás había robado el original y destruido el resto, pero Oak no era tonto. Sabía que su memoria empeoraba con la edad, así que hacía copias de seguridad tras copias de seguridad de todas sus notas. Nolan asintió. No quiero parecer arrogante, pero me gustaría tener la oportunidad de reanalizar un informe elaborado por la mayor autoridad en Pokémon. Si lo hacemos, podríamos encontrar algunas pistas sobre dónde aparecerá Jirachi. Brandon se frotó la barbilla. Ya veo, eso sin duda sería útil. Quizás podamos sorprender a Guile, añadió Lucky asintiendo. Tucker levantó las manos. Oh, sí. Eso significa que la próxima vez seremos nosotros los que ganemos. Le pasó un brazo por los hombros a Spencer, que era el que estaba más cerca de él. Oye, Spencer, si tenemos que entrenar, tú eres el que más sabe, así que puedes enseñarme un par de cosas. Disculpen, pero no ahora mismo, dijo Spencer, retirando lentamente el brazo. Estoy cansado. Iré a descansar, pero mañana me reuniré con ustedes. Oh, sí, es cierto. Estamos todos bastante maltrechos, dijo Greta, recordando de repente que acababan de regresar de una pelea seria. No podían entrenar así. Muy bien, nuevo plan. Descansamos bien esta noche y luego volvemos a entrenar, dijo Tucker, sin perder el entusiasmo. Me parece bien, asintió Lucky. Y no creas que puedes dejarme fuera, yo también tengo cuentas pendientes, sonrió Nolan, sosteniendo el cuaderno, pero por ahora, iré a analizar esto y ver qué podemos aprender. Mientras todos conversaban, Scott recuperó su característica sonrisa. Con esto, comenzaba la primera fase del plan. Ahora solo quedaba que el profesor Oak se encargara de su parte. Mientras tanto, de vuelta con el grupo, Ash regresó y fingió que no había hecho nada. Costó un poco convencerlo, pero al final lo consiguió. Pasaron el día en Pueblo Verde viendo el concurso, ya que Mai no pudo participar. Mai y Max también eligieron un regalo para el aniversario de sus padres. Ash no tenía ni idea de qué era. Cuando regresó, ya lo habían metido en una caja de regalo. No es que le importara. No era para él, así que nunca preguntó. En fin, Ash les preguntó si querían ir caminando o que Kirlia los teletransportara. Serían unos 3 días de caminata, y Mai y Max querían ir caminando ya que el aniversario de sus padres era en 3 días. Querían llegar justo ese día para darles la máxima sorpresa. Aunque Mai hubiera preferido quedarse en Verdanturf 3 días y luego teletransportarse, Ash se opuso rotundamente. En sus palabras, podían ser perezosos o podían ser reflexivos. No había término medio. Así que, a regañadientes, hizo las maletas para marcharse. Para ser justos, Ash lo hacía por ella, aunque nunca lo admitiría. Así que se adentraron en el bosque. Mai decidió que era un buen momento para empezar a entrenar a su Skitty, pero Skitty parecía mucho más interesado en recibir entrenamiento de Bee. Skitty rebotaba en el sitio, moviendo la cola de un lado a otro mientras miraba a Bee con ojos brillantes. Skitty, gorjeó, claramente emocionado. Mientras tanto, Bee permanecía tranquilamente sentada sobre una pequeña roca, con las orejas ligeramente moviéndose mientras miraba al ansioso Pokémon de tipo normal. Bee dejó escapar un suave "be", como si suspirara ante una responsabilidad que no había pedido, especialmente porque parecía que Skitty estaba enamorado de él, y Bee definitivamente no quería terminar como Pikachu. Incluso mientras Pikachu se reía como un duende ante la desgracia de Bee. Mai se cruzó de brazos, viendo a su Skitty más ansiosa por perseguir a Bee que por practicar. Oye. Se supone que yo soy la entrenadora aquí, ¿sabes? Su nuevo Squirtle estaba sentado en una roca cercana, comiendo tranquilamente una galleta mientras observaba todo. Squirtle simplemente dio otro mordisco, completamente indiferente a la frustración de Mai, mientras que Pikachu seguía riéndose disimuladamente de la situación de Bee. Pica pica, balbuceó, apenas pudiendo contenerse. Bee le dirigió a Pikachu una mirada inexpresiva, y mientras tanto, Skitty no tenía ninguna intención de rendirse.
Saltó más cerca, rodeando a B con ojos brillantes y decididos. Skitty y Tilde. Mai se pellizcó el puente de la nariz. Increíble, acabo de conseguirte y ya me estás ignorando. Ash diría que eso significa que tienes competencia, añadió Brock con una leve sonrisa. No tengo competencia con mis propios Pokémon. Ash, caminando delante con las manos detrás de la cabeza, ni siquiera se dio la vuelta, en cierto modo sí. Mai resopló. ¿De qué lado estás? Mío. Por supuesto que sí. Mientras Mai empezaba a pensar en cómo conseguir que su Skitty le hiciera caso, tal vez sobornándola con golosinas, oyeron un gorjeo débil y tenue. ¿Oíste eso? Preguntó Mai, mirando a su alrededor. Creo que sí, murmuró Max mientras pensaba en los Pokémon de la zona que podrían haber hecho ese ruido. La mayoría de los Pokémon pájaro autóctonos ya deberían haber migrado a un clima más cálido. Claro, Kanto y Yoen tienen climas ligeramente diferentes, pero geográficamente están bastante cerca. Con el verano a punto de terminar, la migración ya estaría en marcha. Pero Ash no dijo nada todavía. Ya tenía una idea bastante clara de qué se trataba. Simplemente hizo un gesto con la cabeza. Podemos echarle un vistazo si quieres. Adelante, voy a preparar el almuerzo, dijo Brock, mientras ya estaba encendiendo una fogata. Al ver esto como otra oportunidad para impulsar la agenda, Max levantó la vista inocentemente y dijo, me quedaré con Brock, hermano mayor Ash. Tú y Mai, adelanten. Mai dejó escapar un largo y cansado suspiro. Todavía no se acostumbraba a que Max llamara a Ash hermano mayor, y mucho menos a que Ash se riera a carcajadas cada vez que decía, bien, vámonos. Skitty. Intentó llamar a Skitty, pero Skitty estaba demasiado ocupado persiguiendo a B, mientras que B intentaba huir activamente. No importa, suspiró Mai. Entonces sintió un tirón en la pierna. Al mirar hacia abajo, vio a Skirtle. Al menos su Skirtle le hacía caso. Gracias, eres tan lindo, dijo Mai, tomando a Skirtle en sus brazos. Mientras tanto, Combusken observaba, sin rastro de celos, ya que Mai era demasiado grande para que la cargaran de esa manera. Resopló y se dirigió a cuidar el huevo de Mai. Ash agarró a Pikachu por la cola, interrumpiendo su siesta de mediodía, y lo arrastró consigo. Vamos, vámonos. Pikachu se despertó a regañadientes y bostezó, trepando por el brazo de Ash antes de posarse perezosamente sobre su cabeza. Ash y Mai se dirigieron hacia el origen del sonido, cerca de un lago. Ash se apoyó en un árbol mientras Mai registraba la zona, abriéndose paso entre los arbustos, hasta que lo encontró. Escondido entre la maleza había un pequeño Swablu, temblando. Swablu, gorjeó débilmente. Mai se arrodilló inmediatamente, su expresión se suavizó. Oh no, oye, está bien, no te voy a hacer daño. El Swablu se estremeció al oír su voz, intentando esconderse aún más entre los arbustos, pero no tenía fuerzas para llegar muy lejos. Ash se apartó del árbol y se acercó, su expresión cambió de relajada a concentrada en el momento en que vio su ala. Sí, murmuró, eso no es bueno. Mai lo miró de reojo y le preguntó, ¿qué quieres decir? Ash se agachó junto a ella, moviendo los pies lentamente para no asustarla más. Swablu ya debería haber emigrado. El verano está terminando. Mai parpadeó. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Los ojos de Ash se posaron en el ala herida. Parece que se lastimó en una tormenta o algo así. No puede volar. ¿Se quedó atrás? Preguntó Mai en voz baja mientras se acercaba y se arrodillaba junto al Swablu. Este no se movió, porque no podía, y Mai le acarició suavemente la cabeza. Ash asintió levemente. A veces pasa. Si se lastiman o se debilitan demasiado, el rebaño sigue adelante. Así es la naturaleza, no siempre es un camino de rosas. Ash sacó algunos suministros de su mochila y se sentó con las piernas cruzadas. Con cuidado, cogió el pájaro, lo colocó sobre su regazo y comenzó a vendarle el ala. Parece una fractura leve, dijo Ash tras un rápido vistazo. Mai dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Eso es, bueno, ¿verdad? Sí, quiero decir. Incluso si no hubiéramos venido, probablemente sanaría en un par de días. Pero el problema es, la comida y los depredadores, dijo Ash mientras terminaba de atar bien la venda, asegurándose de que no estuviera demasiado apretada. Listo, dijo, retirando ligeramente las manos, eso debería ayudar por ahora. El Swablu parpadeó al verlo, luego bajó la mirada hacia su ala como si no entendiera del todo lo que acababa de suceder. Swablu.
Mai sonrió levemente y se inclinó un poco más cerca. ¿Ves? Te estamos ayudando. El Suablu miró alternativamente a los dos, todavía nervioso, pero no tan asustado como antes. Mai miró su ala, luego a Ash. ¿No puedes, ya sabes, curarle el ala ahora para que pueda alcanzar a sus amigos? Quiero decir, ¿puedo? Ash se encogió de hombros, pero ¿sabes a dónde fueron? Porque no tengo ni idea de dónde están. Y si no han vuelto ahora mismo, probablemente no vayan a volver. Así que, aunque lo cure, en el mejor de los casos intentará irse por sí solo. El Suablu pareció comprender. Asintió levemente con tristeza, confirmando que no sabía hacia dónde se había ido su bandada. La expresión de Mai se suavizó al mirar al pájaro. Se mordió el labio inferior y luego extendió lentamente la mano de nuevo. Oye, dijo suavemente, ya no tienes que estar solo, ¿de acuerdo? El Suablu se estremeció ligeramente, pero esta vez no se alejó. Puedo cuidarte, continuó Mai, te ayudaré a recuperarte, y cuando tu ala sane, podrás decidir si quieres quedarte conmigo o volver con tu bandada. Ash resopló levemente. Vaya, dijo, eso casi sonó como si supieras lo que estabas haciendo. Mai le lanzó una mirada y dijo, sí que sé lo que estoy haciendo. ¿Quieres que te golpeen? Depende, se encogió de hombros Ash, ¿vas a fallar otra vez? Y Ash. Pikachu resopló y ya sacó la lengua. Mai resopló, luego volvió a mirar a Suablu, su expresión se suavizó casi al instante. ¿Qué piensas? Preguntó en voz baja. El Suablu la miró fijamente durante un largo rato. Entonces, lentamente, saltó hacia adelante, directamente a sus manos. El rostro de Mai se iluminó. Oh. Suablu, gorjeó suavemente, frotándose contra sus dedos. Mai sonrió, sujetándolo con cuidado. No te preocupes, ya te tengo. Extendió la mano para coger una Pokéball, dudando solo un segundo. ¿Estás de acuerdo con esto? Preguntó. El Suablu la miró y luego emitió un pequeño y suave gorjeo. Suablu. Mai sonrió. Muy bien entonces, Pokéball, adelante. La Pokéball golpeó suavemente a Suablu y lo absorbió en un destello de luz roja. Rodó una vez. 2 veces. Clic. Mai lo miró fijamente por un segundo, luego esbozó una sonrisa y dijo, lo atrapé. Sí, así que tienes un Suablu, dijo Ash con una sonrisa, un Pokémon bastante bueno, pero ¿estás seguro de que no es solo para copiar a Alicia? Bromeó. No, en absoluto. Mai apartó la mirada rápidamente. Claro. Entonces, la próxima vez que la veas, ¿no le vas a enseñar ese Suablu? El ojo de Mai se contrajo. No lo soy. Ajá, asintió Ash como si ya lo hubiera aceptado como un hecho. Vas a llegar y decir, oh, vaya, Licia, acabo de atrapar un Suablu, qué coincidencia. Yo no sueno así. Lo haces cuando mientes. No estoy mintiendo. Pikachu levantó la cabeza del cabello de Ash lo suficiente como para reírse entre dientes. Pica pica, y Mai lo señaló acusadoramente. Tú tampoco empieces. Ash sonrió aún más, disfrutando claramente demasiado de esto. Incluso hiciste la pausa dramática antes de lanzar la Pokéball. Así es como lo sé. Eso no fue dramático, fue respetuoso. Intentando respetuosamente superar a un ícono de coordinador. Ash se rió, con las manos en alto en señal de rendición, aunque la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Está bien, he terminado, por ahora. ¿Por ahora? Repitió Mai secamente. Sí, se encogió de hombros, hay que guardar material para más tarde. Mai resopló, cruzándose de brazos, pero ahora tenía un leve rubor en las mejillas. Eres el peor. Y aún así sigues viajando conmigo, replicó Ash al instante. Cuestiono esa decisión a diario. Vaya, eso duele, dijo, completamente imperturbable. Bien. Mai resopló, pero una leve sonrisa se formó mientras chocaba sus hombros con los de él. Vámonos. Fin del capítulo 536.